Bien, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en este debate y disculpa en primer lugar por no poder entrar en directo. En relación a la primera cuestión, el efecto de la pandemia del coronavirus sobre la economía global y nuestra economía local, querría resumir en el tiempo que tengo rápidamente en que no hay un antecedente claro que podamos aprender los economistas de lecciones pasadas. Podemos hablar de la Gran Depresión de los años 30 mundial o de la gran recesión que hemos sufrido desde el 2008 y que estamos, por tanto, ante una situación nueva, no solo la pandemia, sino el efecto sobre la economía global. Pero los datos ya están hablando, desde el Fondo Monetario Internacional ya están anunciando que el PIB mundial va a reducirse un 8%, un 3%. Para España sí que el efecto de la crisis va a ser mayor, va a ser del 8%, y que, bueno, habrá países que podrán estar mejor o peor, pero se avisa claramente de que los países más débiles, más frágiles, con sistemas públicos que son los que salvan en estas situaciones de crisis, sistemas públicos débiles, sobre todo se habla de países latinoamericanos, van a tener, la verdad, mayores problemas en esta situación. Se está generando muchísima deuda, a diferencia de la crisis o de la recesión del 2008, en este caso esa deuda va a ser sobre todo pública, ¿no? Se está generando mucha deuda pública. Se habla de un incremento de más del 348% de la deuda pública global a nivel de la economía global, con lo cual, bueno, pues nos encontramos ante una situación de crisis muy grave que puede llevar a una depresión, a una situación de paro total de las economías. De hecho, lo llama el gran cierre, y que ya lo estamos viendo en la bolsa, cae la bolsa, el precio del petróleo incluso negativo, las aerolíneas también tienen una necesidad de reformular el modelo, la energética, el turismo, ahora hablaremos para el tema de Málaga, pues se encuentra un gran parón. Y sin embargo, hay noticias como la de que el comercio global, vía las grandes plataformas como Amazon, AliExpress, se ha aumentado un 24% estos meses. Claro, se cierran las fronteras a las personas, la movilidad de personas, pero no a la de las mercancías. Y ya hay países que han superado esa primera ola de la pandemia, países asiáticos que están reactivando sus economías y volviendo a producir y a crecer, ¿no? Siguiendo el típico modelo que hemos seguido hasta ahora. En el tema social eso nos lleva a un aumento de la desprotección de amplios sectores de la población. Hay un aumento de lo que llamamos el precariado, ¿no? Esta nueva clase social que son las personas que o bien no tienen trabajo o lo tienen muy inestable, con muy bajos salarios, que llaman la economía informal en muchas veces, en muchos casos, o la gig economy, ¿no? La economía de usar y tirar a la mano de obra, ¿no? Eso está ahí, la amenaza, pues, de los recortes de nuevo, la amenaza de las políticas de austeridad para controlar esta deuda pública que se está disparando, ¿no? La crisis de coronavirus pilla a Málaga en una situación muy frágil económicamente hablando. Veníamos ya sufriendo, pues, esa recesión desde el 2008, que ha producido una desaceleración continua de las economías. La de Andalucía no es ajena a ello, es muy frágil en ese sentido porque depende mucho del sector exportador. Por ejemplo, en la provincia de Málaga, los dos motores ahora mismo son el turismo hablando siempre de un trinomio, turismo, construcción y sector inmobiliario, ¿no? Lo que es la cuestión de usar la vivienda como un bien de inversión. Ese es un eje del motor, y el otro motor creciente en la provincia es la agricultura, ¿no? La agricultura, pero orientada a la exportación, ¿no? Sobre todo cultivos como aguacate, mango, kiwi. Estos motores de nuestra economía, como digo, dependen mucho del sector exterior, de las inversiones para alimentar ese mercado inmobiliario, ese mercado turístico que tenemos. Y lógicamente eso, en este gran cierre,
se ha resentido y los datos poco a poco irán ilustrando a nivel de empleo, ¿no? Ya en Málaga rondamos el 19%, 18% de paro, pues esa cifra se va a aumentar por desgracia. O cifras como el umbral de pobreza, aproximadamente el 23% de la población de la ciudad vive por debajo del umbral de la pobreza. Entonces estos indicadores se van a agravar bastante. En el caso de Europa, la apuesta por un pacto verde pues se está realizando también con distintos enfoques, ¿no? Se ve que los países de centro y norte de Europa plantean un nuevo pacto, pues donde no haya tanta generación de deuda pública, donde se apueste por una inversión en la industria, gran industria, en la economía circular. Y hay otros países como España que plantean una mayor preocupación por las cuestiones sociales y personales, ¿no? Planteando cuestiones pues, como el aumento de los salarios mínimos, establecer los primeros pasos de una renta básica universal, regular los precios del alquiler, e incluso aumentar los impuestos sobre los capitales, ¿no? Para frenar precisamente esa economía que no es productiva, la economía financiera, la economía basada en el rentismo, ¿no? El capitalismo rentista. Hay alternativas también, estoy ahora pensando en las cuestiones referidas a lo que llamamos post-crecimiento o al decrecimiento, donde directamente hablamos de que hay que desinvertir en las empresas que llamamos sucias o la industria sucia, las empresas que desarrollan su actividad basadas en combustibles fósiles. Estas empresas que precisamente ahora con el gran cierre están sufriendo, como son las aerolíneas, como son las petroleras, las energéticas, la industria automovilística, habría incluso pues que dejar que el mercado actuara, ¿no? ¿Cómo se traduce para el caso de Málaga esta alternativa de la desinversión de las empresas de combustibles fósiles? Pues básicamente traduciéndolo a nuestros sectores estrellas como son el turismo, la construcción y el sector inmobiliario, y también la agricultura industrial que tenemos, ¿no? Dedicada a la exportación. Habría que desinvertir en estos sectores, claramente discriminando entre esas oportunidades de inversión que realmente son acordes con un modelo de desarrollo sostenible, con un modelo que no contamine, que no agote el capital natural que tenemos en nuestra ciudad, y haciendo una desinversión también por fases, ¿no? Escalada, para que ese empleo que ya se ha destruido por la crisis, pues se pueda absorber por una nueva economía que genere nuevas oportunidades de empleo verde, también que sea una economía menos financiera, más por tanto más real y no orientada hacia la exportación, ¿no? De crecimiento se habla del principio de relocalización de la economía. La economía tenemos que diseñarla para satisfacer las necesidades de la población en el territorio, adecuándonos a los límites de capacidad del territorio lo más posible, ¿no? Hay otro principio que es el de suficiencia, pues conseguir que la economía sean suficientes, ¿no? Para poder satisfacer esas necesidades. En este sentido, las ciudades poco a poco estamos viendo cómo se están reverdeciendo, se está también reverdeciendo la economía, una economía. En definitiva, la crisis se puede plantear como una ventana de oportunidad para recuperar en Málaga esa estrategia cooperativa más que una estrategia competitiva entre ciudades, y cooperar con el territorio cercano que define nuestra área de influencia y de unidad ecológica, y desarrollar no solo ese sector primario que me refería como clave para hablar de ciudades resilientes, la producción de energía, agua, agricultura, sino también un sector secundario de manufactura, de artesanía,
que dé contenido a la burguesía, esa clase urbana, esa actividad típica urbana, y hablemos de una burguesía 3.0 donde la agricultura urbana, la economía de cuidados, la educación, la manufactura y la artesanía recuperen su lugar tradicional de la cultura y la identidad urbana que se ha perdido en esta aldea global que ha transformado todo en paisajes que se repiten de una ciudad a otra. Pues nada, espero que no me regañéis mucho por haberme seguido tanto y espero veros pronto y abrazaros pronto. Chao.